Muy bien, después de tanto anuncio y de tanta algarabía, que usted vaya se acostumbrando a esto, hermano, porque al ratito que vayamos a la alabanza y a la adoración, usted va a aparecer como becerro de la manada, saltando delante del Señor. Amén. Entonces acompáñeme a la palabra, Isaías 43:4. Si algún día, hermano, usted me pide oración y le pido unos minutos, no se me vaya a ir, por favor. Vaya a decir, no, es que está más ocupado, que ore primero por él. No, espéreme, tranquilo. Somos una casa que el Señor está bendiciendo y que no tengo 20 manos para orar por todos a la misma vez. Pero sí tengo, hermano, la confianza de Dios y tengo las ganas de bendecirlo. Amén. Así es que si usted quiere algo, una oración, un consejo, tenga paciencia y los vamos a atender. Amén. Pero como usted tiene mucha paciencia, hoy no vamos a atender a muchos, mi esposa y yo. Porque si no, ¿qué vamos a comer? Y si no comemos, no voy a hacer que en la danza me dé el váguido y me caiga por ahí, mejor no. Nada, no es cierto. Solamente vamos a atender a algunos, pero siempre con toda la intención de seguir amando a nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Isaías 43:4. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Le ponemos aquí, bien. Porque te considero valioso y honorable, y porque te amo, por ti daré hombres, naciones a cambio de tu vida. Una vez más, porque te considero valioso y honorable, y porque te amo, por ti daré hombres, naciones a cambio de tu vida. El tema de hoy, amados hermanos, por amor, Dios trastorna mundos. Ahorita lo vamos a entender con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, nos disponemos a aprender de tu palabra. Háblanos, papito lindo. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón. Que podamos asimilar tus pensamientos, tus ideas. Que podamos asimilar tus bendiciones. Hoy, Señor, habla al corazón de este pueblo. Señor, permíteme tener una lengua poderosa delante de ti, delante de los hombres, para que llegue el mensaje de Dios a cada rincón que nos has permitido llegar. Y aún más allá, Señor, confío que tu palabra no regresará vacía. Confío, amado Señor, que toda tu palabra, Señor, hace el trabajo que tú la mandas a hacer. Hoy bendigo a estas personas, a esta gente, a estos hijos tuyos, reconociendo, Señor, que tú estás haciendo obras milagrosas en sus vidas. Pero hoy te suplico que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos capacite, nos catartice, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero hoy que podamos asimilar un poco más de cuánto nos amas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vuelvan a dar palmas fuertes al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Mire, si usted pensaba, hermano, o esta semana se ha sentido triste porque, no me han salido las cosas bien, o porque el cónyuge le sacó la lengua, no se preocupe. Que no debería de hacerlo, ¿verdad? Se los advierto. Pero si llega a pasar algo en el trabajo, no funcionó algo bien, no sé. No te preocupes. Dice aquí que Dios te considera ¿cómo? Valioso. Dios te considera valioso y honorable. ¿Cómo te considera Dios? Valioso y honorable. Valioso y honorable. Y porque te ama, dará personas por ti y naciones a cambio de tu vida. Para entender esto, dice la Biblia que estaba el justo Lot en la puerta de Sodoma, juntamente con su familia. Y Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y destruyó a Lot y a su familia? ¿Le amó o no le amó? Le amó, lo rescató. Y alguien podría decir, qué Dios tan injusto. No, dice la palabra de Dios que Dios habla muchas veces y de muchas maneras para que haya arrepentimiento. Pero que al que Dios le agrada, el Señor siempre lo va a rescatar de toda situación y de toda adversidad. Pero entonces puedo ver alguna situación aquí. Y este tema vino, hermano, como experiencia mía. Un día estaba aquí en el templo, estaba un viernes, estaba a punto de ministrar, ya me había acomodado, hermano, y me hablan por teléfono de la escuela de Bania. Y más rápido que despacio yo salí corriendo en el carro
había pasado un incidente y llego y estaba bien, pero yo no estaba muy contento con lo que había pasado. Y entonces yo le hablé a mi esposa, mira, pasa esto, voy a la escuela de Vania. Y entonces ella le digo, ¿estás un poco como que sensible? Me dice, sí. Y le digo, pues yo más porque estoy sudando. Iba yo con camino hacia la escuela en el carro, me sudaban las manos. Y entonces yo sabía que algo estaba pasando en el mundo espiritual y no me hallaba. Llego a la escuela, me dicen, ¿se la quiere llevar? ¿Se la quiere dejar? Le dije, hoy por hoy me la llevo. Me la llevo, pero me recuerdo muy bien que estaba ahí y empecé a orar a Dios. Y le dije, papá, ¿por qué pasa esto? Y él me contestó de una manera fuerte y me dijo, ¿por qué piensas de esta manera? ¿Por qué piensas que yo no cuido de tu hija? ¿Por qué piensas de esta forma? Me dijo, ¿qué no sabes que yo soy capaz de trastornar mundos enteros por su vida? Pero estaba hablando de mi hija, pero estaba hablando de usted como iglesia. Y dije, caray, ¿cómo está eso? Y me lo quedé y dije, Señor, perdóname, me rasgué mi corazón y dije, perdóname, Señor, tienes razón, yo no puedo desconfiar de ti en ningún momento, perdóneme si lo decepciono como pastor, pero todavía soy un hombre como usted, pero creo que yo soy más pecador que usted. Y cuando me vi en esa situación y el Señor me habló y me dijo, ¿qué no sabes? Que yo soy capaz de trastornar mundos. Hermano, se me vino un montón de cosas a la mente y yo decía, no puede ser, ¿qué es esto? Y muchas veces como seres humanos podemos dudar y decir, ¿será de Dios? Entonces yo fui inmediatamente al diccionario para ver qué significaba eso. Pero yo estaba seguro que me estaba hablando de Vania, pero estaba hablando de su iglesia. Levante la mano, ¿quiénes son iglesia de Cristo? Ah, bendito sea usted. Entonces, hermano, a la par que estaba sucediendo esto en mi familia, yo estaba entendiendo que Dios trastorna mundos con el fin de cuidarte, protegerte y bendecirte. Y ahorita lo vamos a demostrar bíblicamente hablando. La palabra se oye un poco rara y tal vez podríamos pensar que es en el sentido negativo, pero hermano, viene de una forma positiva. Ahorita lo vamos a ir demostrando. Y de ahí salió el tema. Eso ya tiene, creo que 15 días. Y entonces lo asimilé, lo vine asimilando, escuchaba prédicas de los ministros de esta semana del retiro de Guatemala y venía más a mi corazón. Y entonces al investigar, mire lo que encontramos. Mire, ¿qué es trastornar? Invertir el orden regular de algo. Segundo significado, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. A ver, entonces, ¿cómo es esto? Lo que Dios me dijo es, ¿qué no sabes que yo soy capaz de invertir el orden regular de algo con tal de cuidar y proteger a mi iglesia? Y entonces, como que dije, a ver, ¿cómo, Señor? Explícamelo un poco más despacio. Otra vez, entonces, Dios lo que hace es alterar la normalidad de algo, solo porque Él te ama. Ahorita lo vamos a ver. Dios cambia las cosas porque te ama. A ver otra vez. Dios cambia las cosas porque te ama. Y no las cambia de una manera, hermano, así tan simple. Realmente Dios ha hecho cosas gloriosas que el ser humano no se ha dado cuenta. Porque trastornar es invertir el orden regular de algo. Mire, vamos para allá. A ver. Mire qué cosa. Dice aquí, Hebreos 2:16. También sabemos que el Hijo, estaba con letra mayúscula, el Hijo de Dios, no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Aquí Dios está trastornando el orden natural de las cosas. Porque la Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros. Dice poco menor que los ángeles es el ser humano. Y dice la Biblia, hermano, que ellos nos superan en hermosura, en capacidad, en dominio. Hermano, los ángeles son de una naturaleza completamente distinta a la de nosotros. Entonces el orden natural sería que Dios rescatara algo mejor que algo peor. Dios rescata, según el orden natural, es que Dios, el Dios Todopoderoso, rescatara, hermano amado, algo que le sirve más que alguien que ha sido hecho del polvo de la tierra. Pero viene Dios y trastornó las cosas y dijo, no, así no va a ser. Yo sí soy capaz de bendecir a los hechos del polvo de la tierra antes que salvar a los ángeles.
Dios cambió el orden natural de las cosas. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Me fui en un orden histórico, en un orden cronológico. Porque hermano, ¿cómo es posible que el Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia que Dios nos mira, hermano, como polvo? A ver, seamos sinceros, ayúdeme. Si se quemara una casa, si hermano A se le está quemando su casa, ¿qué cree que sacaría? ¿Qué cosa tomaría antes de salir de su casa si se está quemando? Ayúdeme. Sí, pero ¿qué? Papeles, los hijos, lo más valioso. ¿Estamos? De acuerdo, cada quien lo que cree más conveniente, ¿verdad? Si a mí me preguntaran, pues agarro mi Biblia. No, no es cierto, no es cierto. Hermano, cada quien va a creer lo que es más valioso. Y era más valioso los ángeles que nosotros. Y dijo Dios, yo no voy a rescatar a los ángeles. Yo voy a rescatar a lo más pequeño. Es como si se estuviera incendiando la casa del hermano A. Y que el hermano A dijera, yo no me voy a llevar los billetes. Tampoco me voy a llevar las alhajas. Tampoco me voy a llevar a los hijos. Lo que me voy a llevar son las hormigas. ¿Cómo va a ser eso? Y el Señor vino y trastornó los mundos diciendo, no, a mí me cae bien la humanidad. Ahorita lo va a ver, espérenme, déjeme ir avanzando en el tema. A ver, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios, hermano amado, no es carne y sangre. Él es Dios. Él no tiene este cuerpo. Y sin embargo, el Hijo de Dios tomó carne y tomó sangre. Trastornó aún su propio ser y dijo, yo aunque soy Dios, estoy cambiando el orden natural de las cosas y me voy a meter en un cuerpo de carne y sangre. Cambió el orden natural. Vino y salvó a la humanidad. El orden natural, por eso escogí este versículo, porque dice que vino a quitar, dice ahí, vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque antes del Señor Jesús, el enemigo podía matar a quien quisiera. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es. Entonces, quien pecaba, se moría. Y a su antojo y placer del diablo. Y entonces dijo Dios, no, ya no más. Yo trastorno eso. Ya no va a ser así. Y seguramente, hermano, alguien le ha de haber dicho, Señor, ¿pero qué estás haciendo? Yo soy Dios. Yo voy a cambiar las cosas porque a mí me place. Y cambió las cosas. Por amor por amor a mí. Otra vez, por amor a mí. Déjeme mostrarle otro versículo, hermano. Vamos a ir asimilando. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Otra vez viene Dios y trastorna. A ver, acuérdese de las propias leyes de Dios. Dios dijo, si tú compras un esclavo, es tuyo a perpetuidad. No podían, hermanos, si alguien había comprado un esclavo, se lo quedaba. Y eso es lo que había pasado con Faraón. Todo el pueblo de Israel estaba esclavo de los egipcios. El orden natural es que generaciones y generaciones y generaciones se quedaran en Egipto como esclavos. Te voy a poner un ejemplo. Aproximadamente en nuestro tiempo, nuestra era es de Cristo para acá, más o menos. En nuestro tiempo, todos los afroamericanos han sido esclavos. Tiene un par de décadas que hicieron la liberación de los afroamericanos. Aún en Estados Unidos, hermano, por ahí de 1920, los mataban como animales. Es más, los primeros descubrimientos de lo que había en el cerebro fue porque abrían a los de raza negra, porque según ellos no valían. Los abrían de su cerebro y de su cabeza, los mataban, los abrían y decían, oh, mira qué interesante el cerebro. Oh, mira el cerebelo. Y la gente en ese tiempo decía que el cerebro de los afroamericanos era negro. Mentira, el cerebro de todos es del mismo color. Porque cuando estuve en la facultad de medicina vimos cerebros de seres humanos. Y entonces son iguales.
¿verdad? Pero la gente decía, los afroamericanos son animales, porque ellos decían que no tenían alma. Porque como eran negros, hermanos, decían que no tenía alma. Entonces, más de 2000 años, pongámosle así, donde nadie rescató a los afroamericanos. En ningún momento. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Esto tuvo que haber pasado con los israelitas. Y viene Dios y dice, yo trastorno todo. Voy a sacar a este pueblo que aunque es esclavo, aunque Faraón tiene los papeles de ellos para que se los quede por toda su vida, yo los voy a rescatar. Sinónimo de nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el diablo, Satanás, hermano, tenía tu vida en sus manos. Y tenía la capacidad de hacer contigo lo que quisiera. Porque cuando nosotros pecamos, le damos facultad al enemigo. Cuando nosotros hacemos ciertas cosas que no son lícitas delante de Dios, el enemigo puede tomar pie para que se adueñe de esa vida. Cuando nosotros hemos llegado a ministrar gente que tiene espíritus inmundos y no se quieren salir, hay muchas veces que le decimos, por la sangre de Cristo es renovado. Y los demonios dicen, es mío. ¿Pero por qué es tuyo? Porque su papá me lo entregó. A ver, cuéntame esa, yo le digo, ¿verdad? Sí, cuando fue a la iglesia fulana de tal, me lo entregó con San Fulanito. Hermano, qué terrible. Pero por la gracia de Dios, viene Dios y trastorna, cambia el orden natural de las cosas y dice, a ver, el hermano ese que está ahí, todo feíto porque el enemigo lo tiene deshecho, me cae bien, rescátenlo. Y así nos pasó con cada uno de nosotros, amado hermano. No merecíamos, pero por amor a ti, por amor de manera así singular a cada uno de ustedes, el Señor dijo, aunque el enemigo tiene sus documentos porque han pecado, hoy yo digo, cambio las cosas, sálvenlo. Qué cosa tan gloriosa, hermano. Entonces, mire, vamos a ir viendo cómo el Señor cambia el orden natural de las cosas por amor. A ver, Éxodo 14, 21. ¿Ya lo tiene? Éxodo 14, 21. Déjame disfrutar este tema, hermano. Este tema yo creo que es algo precioso, glorioso de parte de nuestro Dios, que nos ame tanto que cambia las cosas, cambia el orden natural con tal de bendecirnos. Mire, aquí lo va a ver mejor. Éxodo 14, 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A ver, hermano, a ver, ayúdeme. ¿Usted ha visto que el mar se abra y que quede en seco? ¿Cuál es el orden natural del mar? Pues que esté ahí. ¿Alguien ha visto el fondo del mar en seco? Nadie. Porque me voy a regresar a lo que significa trastornar. Invertir el orden regular de algo. ¿Estamos o no? El orden regular es que el mar esté en la parte de abajo. Ese es el orden regular, ¿verdad? ¿Los ríos andan arriba en el cielo? No, los ríos están ahí. Y Dios dice, me cae bien este pueblo. Pero Señor, la ley de la gravitación universal, esto no puede ser, ¿cómo crees? Los amo. Abran ese mar. Y dice la Biblia que había muro de agua del lado derecho, muro del lado izquierdo. ¿Usted ha visto algo así? Yo tampoco. Pero en ese momento Dios trastornó las cosas. ¿Por qué la trastornó? A ver, ayúdeme, ¿por qué la trastornó? Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Diga, por amor a mí. ¿Por qué Dios hizo que el mar se abriera, hermano amado? Por amor a mí. Repítalo fuerte, créaselo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si alguien cuando llegó a esta iglesia tenía deudas y empezó a venir el Señor, le clamó y le pagaron sus deudas. ¿Cuál es el orden natural de las cosas? Que pague hasta el último centavo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y con sudor de la frente. ¿Estamos o no estamos?
¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Me caen bien, les pago sus deudas. ¡Ah, qué maravilloso! Alguien podría ver, es que hermano, estoy contento con este tema que Dios nos ha dado. Porque tienes que asimilar cuánto el Señor Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios magnífico, extraordinario, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, nos haya escogido para ser sus hijos. Es impresionante, hermano. Es impresionante verdaderamente el amor que Dios tiene para con nosotros. Y lo voy a decir para mí, aunque soy necio, aunque soy pecador, aunque no hago las cosas bien, Dios me sigue amando y sigue trastornando, sigue cambiando el orden regular de las cosas porque me ama. Porque lo natural, hermano amado, es, mire, yo de un tiempo para acá, uno cuando se empieza a ser viejito, empieza a pensar y uno dice, creo que soy un milagro de Dios. Sí, porque yo no sé si usted sabe, pero hay unas bacterias que comen carne y que según esto son naturales de muchas cosas. Voy a poner otro ejemplo más fácil. Lo que usted tiene en sus intestinos, en su estómago, son bacterias. Y esas bacterias, por alguna razón, no se lo comen a usted, sino que esas bacterias se comen lo que usted mete a su cuerpo para que usted se nutra. Pero esas bacterias son comelonas. ¿Y por qué no se lo comen a usted? ¿Usted se había puesto a pensar eso? ¿Usted se había puesto a pensar que aquí en México por lo menos tenemos una epidemia tan terrible de fecalismo humano y de animales, que todas las heces fecales están ahí pululando y no nos enfermamos? Hermano, cuando vienen los extranjeros aquí, se vacían todos. Pero dicen, no. Yo quiero que estos sigan vivitos. Pero Señor, hay un montón de cochinada ahí en México. ¿Cuál es el problema? Me caen bien. Cuando la gente empieza a renegar de los milagros de Dios y dice, yo no he visto nada, tendría que ver su día a día. Somos un milagro. Mire, el hecho de que usted luego no desayune, luego no coma por X o Y razón y siga teniendo energía, ni el mejor carro del siglo, hermano. Y usted sigue como si nada. Y todavía no le damos mantenimiento a ese carrito que usted tiene. Pues como no va a chillar las bisagras, hermano. Somos un milagro de parte de Dios. Realmente somos un milagro. Somos un milagro, hermano. Mire qué cosa. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies, y era cojo desde el vientre de su madre, y nunca, ¿qué dice ahí? Había andado. ¿Cuál era el orden natural de esto? ¿Qué tenía que pasar con este inválido? ¿Qué iba a pasar con él? Mire, ayúdeme. Se iba a morir inválido. Así se iba a morir. Y más en un tiempo como ese. Hoy a lo mejor dirán, sí, a ver, que lo revisen de la columna. Es más, ni los mejores médicos del mundo se atreven a operar a alguien que desde su nacimiento nació así, lisiado. No hay remedio. El orden natural es que este hombre se quedara inválido el resto de su vida. Ese era el orden natural. Habrá gente que dice, es que el orden natural es que mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, yo soy borracho, mi hijo va a ser borracho. El orden natural, dice el Señor, cambio eso. Porque hay cosas que humanamente no se pueden cambiar. Y viene Dios, porque me impresionó esta versión, porque dice, y nunca, ¿cuánto es nunca? Pues ayúdeme, hermano, nunca es nunca, pastor. ¿Cómo que qué pregunta me está haciendo? Nunca es, en ningún momento se había parado ni usado los pies. Cuando nació y los niños empiezan, ¿verdad? Y sabe que patalean fuerte, ¿verdad? Ese niño nunca pataleó. Ese niño se iba a quedar así por el resto de su vida. Y Dios dice, pues a mí me place
usar al apóstol Pablo para que este hombre ahora camine, aunque nunca haya caminado, pues me place que camine. Y lo mismo pasó con nosotros. Pastor, es que desde que nací mi mamá nunca me quiso abortar. Mi papá la dejó abandonada, la entiendo, porque cómo iba a cargar a un niño más, y se tomó medicinas. El orden natural es que se muriera en el vientre de su madre. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Pues me place que nazcas para que me conozcas. Me place que nazcas para que el día de mañana vayas y digas al mundo que ya hay alguien que los ama, a pesar de que tu propia parentela o tus propios padres no te hayan amado. Yo sí te amo con amor eterno. Dale palmas fuertes al Señor. A Él le plació. Bendito sea su santo nombre. Pero podría pasar, hermano, muchas cosas. Alguien que a lo mejor, hermano, yo he conocido gente, me recuerdo, hermano, de un niño que estaba conmigo en la primaria. Iba en 5º grado de primaria. Y le decían a este muchacho el gusano. Terrible, hermano. Le decían el gusano porque parecía que no pensaba. Iba en 5º año. Siempre tenía los mocos aquí, hermano. Discúlpeme lo que le estoy expresando. Siempre tenía los mocos aquí. Ese hermano siempre se andaba arrastrando. No tenía ningún retraso, pero así era ese niño. Así era ese niño. Le decían el gusano. ¿Qué cosa, hermano? Y entonces, yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, no específicamente ahí, no nos querían en la cuadra, no nos querían dar empleo. Tal vez su papá nunca le hizo caso, o su mamá nunca le hizo caso. A lo mejor le hizo más caso a los 20 hermanos y a ese no sé. Pero el Señor dice, no, yo los amo. Y no me importa que nadie te haya amado, yo sí te amo. Es decir, que Dios cambia el orden por amor. Porque, vuelvo a repetir, ¿cuándo usted ha visto que se abra el mar? No se puede. Existen las leyes, hermano, que son inviolables. Y sin embargo Dios dice, me place. Voy a cambiar lo que sea necesario con tal de salvar a los que yo he escogido por gracia. Mire, vamos a otro ejemplo. Samuel 53:4. Perdón, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Es que mire, ponga mucha atención. Llevó nuestras enfermedades. Entonces Él no estaba enfermo, pero las tomó, trastornó la situación porque te ama. Y sufrió tus dolores, nuestros dolores, porque nos ama. A ver, hermano, a ver, ayúdeme. Cuando alguien, vamos a poner, tiene migraña, ¿la migraña se quita? No se quita. No se quita. Aunque se tome una medicina, en lo que está haciendo efecto a la medicina no le duele. Pero se termina el efecto y se tiene que volver a tomar medicina. Cuando a alguien le duele, hermano, una pierna, un músculo, algo porque se lisió de alguna manera, no se puede cambiar. No se puede. El dolor se queda ahí. Y Dios dice, pues no va a suceder así. A los que yo he escogido, a los que amo, les voy a quitar sus enfermedades. Pero papá, bueno, allá los ángeles han de haber dicho, Señor, ¿cómo va a ser eso? Allá abajo un animal está enfermo y se muere. Pues sí, pero ellos son mis hijos. Pero ¿cómo, Señor? A ninguno de los ángeles les has dicho tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Sí, pero ellos iban a ser mis hijos. Y yo digo que aunque haya enfermedad, se las quito por mi Hijo Jesucristo, que llevó sus enfermedades y sus dolores, y no van a tener más dolor y no van a tener más enfermedad. Cambió el orden natural de las cosas. Así es que, amado hermano,
Si alguien vive con dolor, si alguien está enfermo, clámele al Señor y diga: Señor, yo sé que tú eres capaz de cambiar el orden de las cosas por amor. Y yo reclamo esta bendición que dice que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolores y los llevaste ahí en la cruz y los dejaste ahí porque tú quieres que yo viva bien. Ningún cristiano debería de vivir enfermo. Y si en algún momento está enfermo es porque Dios quiere librarlo de otras cosas. Así, hermano. Porque hace un par de años a mí no me dolía nada. Y yo decía: esos viejitos que no quieren danzar. Y hoy sigo pensando lo mismo. Pero cuando danzo me duele y digo: ¿qué me importa? Pero yo creo que muchas cosas Dios nos permite experimentar para poder entender a los demás. Yo se les he contado. Justamente cuando cumplí 30 llegaron los achaques. Y fui inmediatamente con el doctor y dije: a ver, doctor, me duelen las rodillas. Me dijo: no, es por el sobrepeso. Le dije: yo sé que estoy pesado, pero toda la vida he corrido. Entonces es por eso, ya, se te acabó el cartílago. Dijo: bueno, ¿qué? Vengo para que me ayude, no para que me estén regañando, ¿verdad? Y le dije: oiga, pero no sea así, lo único que vas a poder hacer es toma condroitina y no sé qué otra cosa me dijo, toda la vida. Y entonces, pues, ya no vas a poder correr. ¿Y cómo? Te sugiero que te vayas a nadar. ¿Cómo? Y entonces, hermano, entendí muchas cosas de los viejitos. Sí, porque un viejito empieza a caminar raro. Y yo caminaba como robotín, hermano. Cuando bajaba las escaleras de la casa decía: no, ¿qué está pasando? Pero entonces hay cosas que nos ayudan a bien, pero hay cosas que no ayudan. En ese caso, algunos dolores que me dieron y el Señor me ha estado salvando de todo ello, nada más fue para que yo aprendiera la condición de la iglesia, porque me iba a encontrar con hermanos que no caminaran bien y que entonces yo me compadeciera y decir: Señor, acuérdate de que no pueden caminar bien, sánales. Y eso me ha ayudado para poder tener compasión de usted como iglesia de Cristo. Imagínese qué cosa, me mete en rollos el Señor para entenderlo a usted y bendecirle a usted. Eso es cambiar el orden natural de las cosas. Como seres humanos no nos importa luego ni el vecino, ni el propio hijo, la propia hija. Y Dios viene y dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer esto para que ames a mi iglesia. Ahorita lo va a ver usted. Pero entonces, hermano, yo lo que quiero trasladarle es que ningún cristiano debería estar enfermo. Y si tiene alguna condición la cual tiene una enfermedad o un dolor, preguntémosle al Señor qué está pasando. Tal vez Dios quiere ministrar su vida. Pero no me va a decir: pastor, tengo 100 enfermedades y de ninguna me ha curado el Señor. Ahí hay algo raro. Porque a lo mejor una o dos para que entendamos. Acuérdese, tremendo hombre de Dios, Eliseo. Y dice la Biblia que murió de la enfermedad que tenía que morir. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso. Pero, hermano, no significa que todos van a morir así. Abraham murió lleno de días. Jacob dice que adoró en su bordón y se fue. Así es que, hermano amado, usted tiene derecho a la sanidad y a que Dios quite todo dolor de usted. Y eso incluye dolores emocionales. Es que mi hijo, no le duele nada físicamente, pero le duele por sus hijos. El Señor también lo va a curar de ello. Pero es que, Señor, mis papás no quieren buscar de Cristo. No te preocupes, también te va a quitar ese dolor. Dios es maravilloso, amado hermano. Ayúdeme a que le prediques al de al lado y dile: Dios es un Dios maravilloso. Este ya lo expliqué al principio. Dice: ¿qué son los ángeles? Son seres que sirven a los que han sido enviados para ayudar a los que reciben salvación. ¿Cambió el orden? Los ángeles son mayores que nosotros. A ver, ayúdeme por favor. ¿El escolta vale más que al que escoltan? ¿O quién vale más? ¿Al que cuidan o el escolta vale más? Al que cuidan. ¿Y por qué los ángeles nos cuidan si son mayores que nosotros? Por amor. ¿Cuándo se ha visto eso? Imagínese, hermano. Imagínese, por favor. ¿Qué cosa, verdad? Que un ciudadano común y corriente y que se le pare aquí, hermano, el secretario de Hacienda y el secretario de Crédito.
¿Qué me están siguiendo? ¿No debo impuestos? No, te venimos a escoltar. Eso es lo que Dios ha hecho. Los ángeles son mayores que nosotros. Dice la palabra de Dios, hermano, que ellos no comen. Imagínense qué tremendos son los ángeles, que solo dos destruyeron a 2 naciones. Qué cosa tan tremenda son los ángeles, hermano. Creación de Dios. Y el Señor dice, me place. Lo bueno es que allá arriba ya se habían ido los rebeldes. Pero cuando el Señor dijo, a ver, ángeles, y han dicho, sí, Señor, de ahora en adelante van a cuidar a la descendencia de Abraham, mi amigo. Sus órdenes, Señor, sus deseos son órdenes, y se fueron. Pero los demonios han de decir, ¿cómo es posible que los estén escoltando estos ángeles? Si somos más sabios, si somos más inteligentes, si tenemos más experiencia, no sabemos de memoria la Biblia y todo, y están escoltando al polvo de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios, amado hermano. Mire, si usted pensaba que los ministros nos llevamos el galardón, no, hermano. Bueno, sí vamos a ser galardonados, pero la iglesia verdaderamente es amada por el Señor. Mire, fíjese, apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. A ver, ¿usted conoce a alguien que haya cambiado sin la intervención de Dios? A ver, voy a plantearlo así. ¿Usted ha visto que alguien que sea dependiente de algo, droga, cigarro, lo que sea, y que no haya buscado de Dios, cambia? ¿Que un golpeador deje de ser golpeador nada más así porque sí? No. Y Dios dice, ese ministro llamado Saulo de Tarso, perseguidor de mi iglesia, que dice que en el nombre de Jesucristo no hay poder, que dice que a los judíos los mete en cárceles y los azota. A ver, tráiganme ese para acá. Este hijo del diablo, porque hermano, si era hijo del diablo antes de conocer a Cristo. Porque imagínense, agarraba a los judíos, los azotaban y los metían a la cárcel, solo por creer en Cristo. Y hay unos versículos bien tremendos de Pablo, porque dice, y yo creía que hacía lo correcto. Estaba bien mal Saulo de Tarso. Y viene Dios y cambia el orden natural de Saulo de Tarso, lo convierte en Pablo, y antes era un perseguidor, injuriador, golpeador, no tenía nada de amor, y viene Dios y dice, viene Dios, lo cambia, y dice el apóstol Pablo, ustedes saben cuánto he padecido por ustedes. Ah, santo Dios, hermano. En unos versículos aparece como Pablo dice, he derramado lágrimas por ustedes. En un momento era perseguidor y maltratador, viene Dios, lo cambia, cambió el orden natural. Iba a decir algo, pero mejor no digo nada. A ver, no vaya a levantar su mano, pero ¿cuántos el Señor nos habrá cambiado, hermano? No levante su manita. No queremos exhibir a nadie, ¿verdad? Porque si no van a preguntar, ¿y tú qué haces, hermano? ¿Golpeabas con la derecha o con la izquierda? No. Pero ¿a cuántos el Señor nos habrá cambiado? ¿A cuántos el Señor, hermano, no les importaba nada ni nadie más que solamente Él? Viene el Señor y dice, es que ahora me importan todos. ¿Qué cosa, hermano? Viene el Señor y cambia todas las cosas por amor. Hace años, hermano, se los he comentado y para vergüenza mía lo digo, pero glorificando el nombre de Dios, yo me recuerdo, hermano, que cuando antes de que me nombraran anciano, me recuerdo que hacía ciertas cosas, ciertas actividades, me nombran anciano y me ponen a cargo de diferentes equipos de servicio. Hermano, siempre andaba de queja y queja con el pastor. Es que mira, no hacen las cosas bien. Y mira, aquel hermano, es un ejemplo, ¿va? Que no trae ni su herramienta para servicio. Y un día el Señor me cambió. Y cada vez que alguien faltaba a la iglesia, porque yo decía, mejor que ni sirva. De veras, hermano.
Viene misericordioso el hermano Ulises. Y un día el Señor me cambia. Y me puse a llorar por gente que no venía al templo. Así, hermano, a moco tendido. Y le decía a mi esposa, es que yo le dije en ese momento, el Señor está haciendo trampa. Me está cambiando a fuerza. Y yo decía, yo no quiero. Me ponía a llorar. Ahora también me pongo a llorar, pero en ese momento para mí era una situación bien terrible. Yo decía, y me llenaba la boca de orgullo y decía, pues si no quieren aprender de la palabra, pues no me importa. Y ahora, hermano, ando rogando para que vengan a aprender la palabra. El único que puede cambiar el orden natural de las cosas se llama Jesucristo. Así es que un día no te extrañes que estés a moco tendido llorando por alguno de tus hermanos. Y que digas, Señor, no importa que sea rebelde, mi hermano lo amo con todo mi corazón. ¿Qué importa que el otro día me sacó la lengua? Le voy a ayudar. Es que Dios cambia las cosas, hermano. Entonces ya llegamos a la última parte que, híjole, a ver, dice aquí. Últimamente los que moderan me mandan sus versículos con semanas de anticipación. Y la verdad no me estoy revisando, que ya reviso lo que van a mandar, lo que explican, y hermano, ya. Y ahora cuando estaba la hermana en la moderación, mire qué cosa, definitivamente Dios va a hacer cosas extraordinarias hoy. Mire, dice, Salmo 30:11. Entonces Él transformó mi dolor en danza. ¿Cambió el orden natural de las cosas? Alguien que tenía dolor, ¿qué es lo normal? Que se muera de dolor. Y viene Dios y dice, entonces Él transformó mi dolor en danza. Mire, yo no es que lo esté criticando, pero sí estoy viendo lo que hace Dios en sus vidas. Y yo me recuerdo de muchos de ustedes cuando llegaron aquí al templo y cuando estaban en la alabanza le hacían así. Y los hermanos que dirigen, aleluya, salta hermano, de palmas. Felicidades, ¿verdad? Y de repente por alguna razón que solamente Dios sabe qué hizo en ese corazón, empieza. Y digo, caray, eso la semana pasada no lo vi en este hermano. Y ya cuando me doy cuenta empieza. Dije, caray, eso hace 15 días no estaba haciendo ese hermano. ¿Qué hace Dios? Transforma, cambia el orden de las cosas por amor. Y viene Dios y dice, tú estabas todo acongojado, angustiado y triste y decías, ya no quiero vivir. Pues no te preocupes, de ahora en adelante vas a querer vida, pero danzando delante del Rey de Reyes. ¡Aleluya! Mire qué cosa. Me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta. Nada de que, pare de sufrir, por favor. Hermano, no. Dios cambia las cosas por completo. Él no está haciendo enmiendas. Enmienda es, quítale acá, ale acá. No. Viene Dios y dice, cámbienlo por completo. Esta mujer que ya no quería saber nada de nadie y se quería ir a China para que según allá nadie le iba a molestar. Pues ahora la cambio. Y la voy a cambiar de una manera extraordinaria para que ella quede irreconocible y ahora va a danzar. Y todo lo que era antes lo voy a transformar porque cuando habla de vestiduras está cambiando, está hablando de carácter. Y el Señor viene y cambia todo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, Espíritu Santo de Dios, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Dios cambia todas las cosas. A ver, ayúdeme. ¿En qué se parece un desierto a un bosque? ¿En qué se parece? ¿En nada? ¿En qué se parece?
¿En qué se parece lo que es hoy usted a lo que era antes de Cristo? Otra oportunidad, hermano. ¿En qué se parece lo que Dios ha hecho hoy con su vida a lo que era antes de llegar a Cristo? Nada. Hasta de repente los empiezo a ver con ojos azules, hermano. Bueno, unos porque se ponen pupilentes, ¿verdad? Aquí no hay ninguno, no vaya a empezar ahí Es que, hermano, Dios cambia todas las cosas. Mire. Yo luego me doy cuenta Mire, hay gente, mire, me recuerdo de una hermana hace muchos años, llegó. Ya, usted ya no la encuentra reconocible, hermano. Pero yo me acuerdo, hace muchos años yo tuve una maestra. Señor, bendícela donde quiera que se encuentre. Era una maestra, me daba clases de lógica, nos daba clases de lógica ahí en la preparatoria. Y esta mujer tenía un problema de autoconfianza terrible, porque cuando nos daba clases se ponía a ver la pared, no veía a ninguno de sus alumnos, porque tenía problemas severos en su alma. Y como, no quiero presumirle, pero era medianamente buena estudiante, y las clases de lógica se me hacían bien lógicas y bien facilitas. Me acuerdo que yo le ponía atención a esa maestra y aprendía mucho con ella. Pero todos los de la clase le hacían burla, hermano. Es más, en plena clase, los alumnos, hermano, eran terribles esos compañeros que tenía. Le hacían burla ahí en la mera clase. Y decían, maestra, aquí estamos. Qué falta de respeto. Entonces nunca veía a nadie. Y yo pues conocí un poco al Señor y decía, Señor, ayuda a esta mujer. Bien buena onda, los aguanta, nos enseña. Y un día estaba pasando de la escuela, pasé a un centro comercial, no me acuerdo qué pasé, y la vi con su familia. Y era mamá. Y hermano, yo decía, soporta toda esta bandida de compañeros que tengo. Entonces aquí llegó una hermana que pasaba igual. Le hablaba y su vista así. Y hablaba y su vista así. Y le decía, hermana, ¿me entiendes? Tenía un problema severo en su alma. Pero severo, hermano. Y le decía, hermana, por favor, míreme, porque eran cosas que yo tenía que estar seguro que lo que yo le trasladaba, ella lo entendiera. Y le decía, hermana, míreme. Yo no, si tiene un problema grave. Y el Señor la transformó de una manera gloriosa, que hoy es esa mujer que llegó aquí, ya no existe. Es que Dios es extraordinario, hermano. Porque yo cuando la vi dije, Señor, yo me acordaba de mi maestra. Decía, Señor, ayúdale. Y yo me acuerdo de mi esposa, le decía, mira, cuando hables con la hermana, bendícela y ayúdale para que levante la mirada. Y el Señor ha hecho una obra extraordinaria con todos y cada uno de ustedes. Porque Dios es bueno y su misericordia es todos los días. Entonces, mire, Isaías 51, ya casi acabamos, ya casi. No eres tú, está hablando de Dios, que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Lo que está diciendo aquí es, Dios cambia lo que quiera y lo que sea con tal de que pases en seco. Y eso lo dice la palabra. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Dios no te garantiza que no haya problemas. Él está garantizando que te va a solucionar esos problemas. Dios no te garantiza que no vaya a haber un problema en tu vida. Garantiza que Él va a hacer lo que sea, aún cambiar del orden natural de las cosas, con tal de salvarte. Entonces mire, versículo 10, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, ¿qué dice ahí? Irán. O sea que si alguien ha estado llorando por su parentela o por algún problema, el Señor te va a dar gozo.
Te va a dar gozo. Si pasan los de la alabanza, por favor. Pasen los de la alabanza. Mire, dice aquí. Ya llegamos. Este lo leyeron al principio. Pero yo quiero explicarle nada más unas cosillas de estos versículos. Espero que el Espíritu Santo, bueno, yo sé que lo está haciendo, que Él está haciendo que asimilemos que aún ha cambiado tantas cosas sobrenaturalmente porque nos ama. Cuando hablamos de personas que son adictas, el cerebro se acostumbra a tal sustancia que se hace parte de su día y que no es capaz de quitarla por sí mismo porque ya lo necesita, es parte de su ser. Pero mire, Dios sí lo cambia. Si alguien andaba abatido, el Señor lo cambia. Para Él no hay imposible, pero Él cambia el orden natural de las cosas. Yo he sabido de testimonios que hermanos en Cristo están haciendo obra para el Señor, y un día escuché un testimonio que decían que eran 2 o 3 pisos de altura, un hermano se cae y el orden natural es que se diera un ranazo y se fracturara todo. Y yo escuché que alguien dijo en ese testimonio: Señor, ayúdale, es tu siervo, y ¡zas! No le pasó absolutamente nada. La ley de la gravitación universal decía que quede como hoja de papel, pero Dios hizo algo para que esa persona no se lastimara. Entonces, hermano amado, Dios es extraordinario. Pero cuando miro este versículo, estos versículos, es un cántico de ascensión gradual, es decir, que tenemos que vivirlo para que podamos ser arrebatados delante del Señor. Y dice: cuando el Señor trajo, el canto dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y entonces uno dice: ah, caray, ¿cómo que haga volver la cautividad? Es que hay que aprender esto. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén. Cuando Dios sacó de Egipto las almas. Cuando Dios trajo de regreso a esos hermanos que no tenían redil. ¿Qué dice aquí? Fue como un sueño. Yo no sé, hermano, pero yo muchas veces digo: Señor, ¿será que lo que estoy viviendo es un sueño? ¿Será que todo esto que estamos viviendo es ficticio? Porque mi vida, hermano, no iba a existir en algún momento. Mi vida, yo le dije al Señor: yo ya me quiero morir. Y Dios nos ha ayudado de muchas formas. Pero entonces, hermano, es que Dios hace tan cosas gloriosas que dice: yo los voy a regresar. No importa dónde estés, no importa qué tan alejado hayas estado, no importa si nunca hayas conocido a Cristo, Él te trae y te va a transformar. Mire, nos llenamos de risa. Habrá alguien que cuando llegó aquí ni hermano, ni enseñaba el diente. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Qué bueno. Y ahora unos ya enseñan, hermano, toda la encía y la garganta, porque la Biblia dice que Él llena, ¿qué? ¿Cómo te va a llenar? De risa. ¿Y cantamos de qué? Porque a lo mejor usted cantaba, hermano, las de Vicente Fernández. El otro día me recordé de una canción y se la mandé a mi amigo y le decía: oye, ¿te acuerdas cuando cantábamos esto? Y decía la canción: hablando de mujeres y traiciones. ¿Qué cosa, de hermano? No me vaya a juzgar, fue antes de llegar a Cristo, tranquilo. Y me acuerdo que de ahí se seguían y se ponían ahí a platicar, pero era más a puro llorar. O las de Lucha Villa, ¿verdad? ¿Qué dicen? O las de Pimpinela: es que nunca me quisiste. Y esa cosa. Y ahí, hermano, la gente cantando cantos de decepción, cantos de amargura, cantos de tristeza. Y viene el Señor y dice: yo cambio eso. Yo
yo no sé quién haya escuchado esas. Yo no tengo nada en contra de esas personas, no, hermano, ahorita se me viene a la mente. Pero si en algún momento cantamos esas cosas o estuvimos de quejosos, viene el Señor y dice: ya no, sino que yo voy a llenarte de risa, vas a cantar de alegría. ¿Para qué? No nada más así. Dios es un Dios de propósitos. Y las otras naciones dirán: qué maravillas ha hecho el Señor por ellos. O sea que la transformación que Dios está haciendo en tu vida y seguirá haciendo en tu vida es un testimonio vivo de quién es nuestro Dios. Verdaderamente tienes que sentirte, hermano, amado por el Señor, porque yo no sé qué tantas cosas el Señor haya cambiado y hecho para que tú sigas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a lo mejor alguien, hermano, aquí tenemos varios hermanos que los han operado varias veces. ¿Y por qué no se quedaron en la plancha? No en la plancha de planchar, sino en... ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué no? Si usted sabía que en un anestesista, por 1 mililitro que se pase, se muere la persona. ¿Y por qué no se quedaron ahí? Porque Dios dijo: yo terminaré la obra que he iniciado en ellos. Así es que, hermano amado, siéntase amado por el único Dios verdadero, el gran yo soy el que soy. Dele palmas fuertes y póngase de pie.